Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Y también, ¿cómo andan ustedes? Espero que bien. Aquí estamos en esta especie de invierno, casi en noviembre, que tenemos en Montevideo y buena parte del sur del país, con ganas de empezar con la edición central de MD Noticias por TV Ciudad. Una subidita que está costando esta semana, porque el día de hoy es, la palabra creo que es inhóspito. La verdad es que en Montevideo, por lo menos, yo sé que nos mira gente en muchísimos lugares, por suerte, pero en Montevideo está muy gris, frío, con viento, con lluvias durante buena parte del día. Sí, pero bueno, hay que seguir, Hay que ¿no? seguir. Al mal tiempo, buena cara, parece, y bueno, y mucha información. Eso sí, porque no se detiene. Así que te sigo a vos. Sí. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró ante Fiscalía por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet y aseguró que el narcotraficante no fue liberado por recibir este documento. Desde la cartera de seguridad se insiste en la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en la tramitación y expedición del pasaporte, así como en la legalidad de todo el proceso. Además, con respecto a este tema hay que decir que, pese a lo dicho antes, la ex cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos, que declaró la semana pasada, recordemos que apuntó que fue inédita, desde su punto de vista, la celeridad de la entrega del documento y adjudicó esta velocidad, esta rapidez, al Ministerio del Interior. En este contexto, mañana va a declarar la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Además, según informó hoy la diaria, Interior y Fiscalía negocian el posible retorno a Uruguay de otros dos integrantes del denominado Clan Marcet requeridos por Interpol, el cuñado del narcotraficante y su medio hermano. Bueno, seguimos entonces con este caso, seguimos por varios días, pero además seguimos otras informaciones. Titulares de martes, por favor. Con votos del oficialismo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años en determinadas circunstancias y por intermediación de un juez. La comisión investigadora sobre actuaciones del actual senador frente amplista Charles Carrera durante su gestión en el Ministerio del Interior envió a la Fiscalía y a la JUTEP sus conclusiones. El Frente Amplio no ingresó a sala y acusó al gobierno de persecución política. La Fiscalía comenzó una investigación administrativa sobre los chats entre la fiscal Gione y las víctimas de Penades. ¿Qué dice el Código del Proceso Penal sobre el vínculo fiscal-víctima? El Frente Amplio decidió convocar al canciller Francisco Bustillo a comisión para que explique la abstención de Uruguay ante una moción que pedía una tregua humanitaria en la Franja de Gaza. La Asociación de Funcionarios del CASMU realizó un paro de 24 horas con asamblea para abordar el cierre de camas de internación en uno de los sanatorios. Según la mutualista, obedece al cierre del plan invierno. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos exigió a las autoridades adoptar todas las acciones a su alcance para identificar a las personas responsables de las amenazas contra una integrante del colectivo La Casa de Oscar. 70 organizaciones uruguayas y extranjeras pidieron la parada temporal de una segunda planta de UPM y la convocatoria a comisiones de seguimiento luego del reciente derrame de soda cáustica. El gobierno aprobó un correctivo que mantiene hasta 2043 la bonificación para personas denominadas cuarentonas. Según el director del BPS en representación de las y los trabajadores, esto beneficia a la SAFAP y perjudica al Estado. Israel combate cuerpo a cuerpo con Hamás en los túneles de Gaza, mientras que al menos 50 personas murieron tras un ataque a un campo de refugiados al norte de la franja. Entre los muertos hay integrantes de Hamás. El Consejo Constitucional chileno, de mayoría conservadora, aprobó este lunes por amplio margen su propuesta de nueva constitución, que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración. Aquí está TV Ciudad, en sus dispositivos también, en tvciudad.uy, en YouTube. Nuestras emisiones en vivo se pueden seguir ya desde hace bastante tiempo por esa vía. Y también nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, que en sus dispositivos se puede sintonizar en uniradio.edu.uy. Es la radio de la Universidad de la República. A continuación presentamos los móviles de hoy. Sí, Martín, porque dos de nuestros compañeros se sacrificaron y salieron en esta tarde a recorrer distintos puntos de Montevideo. Uno de ellos, Martín Duarte, está en el Parlamento. Hay novedades en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas noches. Bajo techo, pero sí una jornada bastante complicada en materia de clima. El clima aquí en el Parlamento es otro, en particular porque se dio un primer paso, en este caso con votación
de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, integrantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que aprobaron en comisión este proyecto de prisión domiciliaria que a grandes rasgos baja en 5 años, en este caso, la calidad para que un imputado pueda solicitar prisión domiciliaria, y cambia un poco las características de aquel proyecto inicial que hace 3 años presentó Cabildo Abierto. Este es un proyecto de la senadora Carmen Aciaguí. En un ratito vamos a estar conociendo algunos de estos detalles y en particular la mirada que tiene también Cabildo Abierto, que fue quien, decíamos, hace 3 años presentó un primer proyecto que la gran diferencia que tiene con el aprobado en la jornada de hoy, bueno, no hacía pasar por un juez la determinación de si un preso tenía, en este caso, la particularidad de cumplir su condena en domicilio. Pero le damos todos los detalles en un rato. También bajo techo y en otro precioso edificio, en este caso del centro de Montevideo, está nuestro compañero Juan Aldecoa. Hola Natalia, Martín, compañeros, compañeras. Efectivamente, en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, en el centro de Montevideo, se están llevando a cabo, en realidad va a arrancar en un ratito, la celebración de los 15 años de la Ley General de Cooperativismo, con autoridades del Gobierno Nacional, también de INACOP, y además se entregarán también durante esta ceremonia los premios Miguel Cardoso en su segunda edición, premios al cooperativismo. En un ratito hablaremos con autoridades de INACOP. Otro asunto, la comisión investigadora promovida por el oficialismo para investigar justamente la gestión del senador frente amplista Charles Carrera en el pasado, cuando ocupó un cargo en el Ministerio del Interior, terminó su trabajo y aprobó sus conclusiones, que dan cuenta de presuntas irregularidades, lo que motivó el rechazo del Frente Amplio en general. En este caso en particular compartiremos los comentarios de la senadora Amanda de la Ventura y el respaldo oficialista que vamos a tener a través del senador nacionalista Amin Nifuri. Lamentablemente el Frente Amplio no participó. Yo entiendo que quienes se vienen a defender de la acusación en lo que tiene que ver con la gestión en el Ministerio del Interior en su momento, acá no hay nada personal ni persecución política, tendrían que haberse defendido en la comisión y en sala. Entendemos que esta gestión queda como que no hay nadie que la defienda. Entendimos cuando se conformó la investigadora que no ameritaba, dado que las denuncias que se exponían en la investigadora eran las mismas que ya estaban presentadas ante la Fiscalía. En ese sentido entendemos que esto es como una persecución de pronto una vez más a un compañero, cuando se han hecho, ya hay una sucesión de denuncias, entre comillas, a otros compañeros del Frente Amplio. Pero lo que más nos preocupa es que en realidad es una forma de atentar y de presionar a la justicia. Comenzamos el desarrollo de la información con el anuncio que hacía nuestro compañero Martín Duarte desde el Parlamento, porque con votos del oficialismo la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria bajo ciertas circunstancias desde los 65 años. La iniciativa fue presentada por la senadora nacionalista Carmen Aciaguí y establece que el tribunal actuante podrá conceder prisión domiciliaria bajo 7 supuestos distintos, de los cuales cerca de la mitad ya están contemplados. Uno de los agregados establece que podría otorgarse si la persona condenada tuviera 65 años de edad o más y su condición biopsicosocial determinara que la privación de libertad en establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana. Recordemos que actualmente la prisión domiciliaria por motivos de salud se puede solicitar recién a los 70 años. La bancada Frente Amplista votó en contra por entender que esto beneficiará a buena parte de los militares y los civiles privados de libertad por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. El texto excluye del beneficio a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, delitos de violación u homicidios agravados o muy especialmente agravados, pero la mayoría de las cerca de 70 personas presas por hechos de la dictadura fueron procesadas o condenadas por otros delitos. Hace 2 años, Cabildo Abierto presentó un proyecto que también disponía la prisión domiciliaria desde los 65 años, pero de forma preceptiva, es decir, sin que un juez o jueza debiera evaluar el pedido y tomar la decisión. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio.
Seguimos en tema. Recién Natalia mencionó a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto votó con la mayoría hoy en la Comisión del Senado que aprobó este proyecto de ley. 5-4 terminó esa votación que tuvo la oposición de las 4 personas senadoras representantes del Frente Amplio. Con Cabildo Abierto, uno de sus senadores presente en la comisión, hablará Martín Duarte en el móvil que sigue desde el Palacio Legislativo. Adelante, Martín. Así es, Martín, teníamos un poco, como ustedes presentaban, las características de este proyecto aprobado hoy en comisión y que pasará al plenario para su discusión. Le agradecemos estos minutos al senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, integrante de la comisión. Y bueno, es un anhelo que en su momento presentó Cabildo Abierto hace un par de años, pero con otras características, este de la prisión domiciliaria. ¿Qué primer mirada hace Cabildo Abierto acerca de lo aprobado en la jornada de hoy? Bueno, en realidad el proyecto de Cabildo Abierto estaba, entre otras cosas, fundamentalmente dirigido al cumplimiento de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, que prescribe una serie de cosas relativas precisamente a las personas mayores, considerando tales aquellas que tienen más de 60 años y que la legislación de los países puede llevar hasta 65 años. Entre las cosas que prescribe esta convención, indica que las personas que están en esa situación, o sea, mayores de 60 años, respecto a ellas, debe evitarse la prisión. Y entonces nuestro proyecto preveía eso, que de oficio los jueces a personas mayores, inicialmente de 65 años, no teníamos mayor problema de llevarlo a 70 años, pero la convención en realidad dice que a partir de los 65, en el peor de los casos, deben adoptarse medidas que en materia de privación de libertad establecen claramente que se deberán intentar adoptar medidas alternativas. Y es por eso que nosotros presentamos ese proyecto que establecía la posibilidad de una prisión domiciliaria de oficio para, una vez que se constatara un hecho tan objetivo como que una persona tiene o no 65 años, y se establecían algunas excepciones. ¿Cómo encuentra este aprobado que tiene algunas características, entre ellas que intermedia un juez justamente para designar si merece o no? Se levantaron críticas al hecho de que esta prisión domiciliaria se dispusiera de oficio, que creo injustas, porque en el Uruguay ha habido muchos antecedentes de amnistías, gracias, e incluso si recordamos la ley de humanización de cárceles del primer gobierno del Frente Amplio, disponía no ya la prisión domiciliaria, sino la libertad anticipada de oficio. Quiere decir que el hecho de estos beneficios, yo diría, aplicar en el proceso penal, tiene antecedentes y antecedentes muy recientes, así que no constituía verdaderamente una novedad, ¿no? El proyecto que en definitiva aprobó la comisión es un proyecto estructurado básicamente por el Partido Nacional, recogiendo algunas observaciones del comisionado parlamentario y de algunos otros juristas, que establece sencillamente que el juez, a su leal saber y entender, dispondrá la prisión domiciliaria en determinados casos. ¿Genera conformidad? ¿Perdón? ¿Genera conformidad de lo esgrimido anteriormente? Bueno, en realidad yo creo que no se cumple cabalmente con la Convención Interamericana, porque la Convención Interamericana exige para todas las personas, por lo menos, si no de 60, mayores de 65 años, se les dispense un trato carcelario, un trato penal que excluya la prisión, ¿no? En ese sentido, ¿se planteará alguna discusión dentro del plenario para tratar de modificar? Porque el Cabildo Abierto lo aprobó, lo apoyó en esta instancia. Bueno, dicen que a falta de pan buenas son tortas, ¿no? El viejo dicho español. Y nos pareció que se mejoraba en algo la legislación, pero no
pero nosotros dejamos bien en claro en comisión que no se estaba cumpliendo con la convención que acabo de mencionar, no se estaba cumpliendo cabalmente, a pesar de que se mejora la legislación en la materia. De alguna forma se excluyen también los delitos de lesa humanidad. ¿Hay una mirada crítica sobre eso, sobre todo lo que había sido el proyecto original de Cabildo? Claro, en el proyecto originario de Cabildo nosotros excluíamos también los delitos de lesa humanidad. Vamos a ser sinceros, en el Uruguay los delitos de lesa humanidad o la tipificación de los delitos de lesa humanidad no puede referirse a hechos anteriores a la ratificación del Tratado de Roma. O sea que las personas que están privadas de libertad no pueden ser imputadas de ese tipo de delitos, ¿no? Por el momento, obviamente, ¿no? Bien, para cerrar, ¿se puede dar un debate mayor en la Cámara? Digo, de un poco la sensación de charlar con usted que... Este es un tema... que no está cerrado. Es un tema que es polémico, es una linda polémica desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, y seguramente en el plenario va a haber polémica, ¿no? Pero creemos que la polémica va a andar por esos andariveles que yo le acabo de señalar, ¿no? Le agradezco mucho, senador, muy amable. Por favor, el gusto es mío. La mirada del senador Guillermo Domenech, integrante de la comisión, también de Cabildo Abierto, acerca de este proyecto que en algunos días será tratado en el plenario de la Cámara de Senadores. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Otro de los temas del día, el mencionado en portada. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró ante la Fiscalía por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Tras la audiencia, aseguró que el narcotraficante no fue liberado por recibir el pasaporte uruguayo. Había en reserva el caso y me lo hizo saber muy bien el doctor, el fiscal de la causa. Hemos venido a colaborar con la justicia y con el doctor, con el fiscal. ¿Y qué tipo de consulta hicieron? ¿Se puede saber? No, no se puede saber. Yo lamento decirles, pero porque ustedes están haciendo su trabajo, pero yo no puedo salir de la reserva que tiene el caso. Lamentablemente, sí, pero no por mí. No por mí. Yo tengo el deber, como ministro y como ciudadano, de guardar la reserva del caso, porque es parte integrante de la suerte de la investigación, ¿no? Lo que dije aquí es lo mismo que dije en la interpelación. ¿Está claro? O sea que no hay ningún desviamiento y no hay ningún doble discurso. Se mantiene exactamente. El Ministerio del Interior Lo único nuevo que hay ahora es la sentencia de Emiratos Árabes, donde demuestra que el señor Marcet no fue liberado por el pasaporte, sino que fue liberado por la causa que en Emiratos Árabes lo determinó. Y también declararon por la entrega del pasaporte a Marcet varias personas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, Fiorella Prado, que fue cónsul en Emiratos Árabes Unidos, cónsul de Uruguay en ese país, y dijo que ella no recordaba otra entrega de pasaporte con tal celeridad y atribuyó, responsabilizó por ello al Ministerio del Interior. La cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos, Fiorella Prado, fue la encargada de recopilar datos, huellas digitales y fotos de Sebastián Marcet en la cárcel para otorgarle el pasaporte. El miércoles 25 de octubre, Prado compareció ante el fiscal a cargo del caso, Alejandro Machado. Según los audios de la declaración difundidos por M24, la funcionaria relató cada uno de los pasos que dio durante el proceso de entrega del pasaporte. Según su relato, el 24 de noviembre de 2021, tras varias consultas a Cancillería, Prado fue a la cárcel para tomarle los datos a Marcet y sacarle la foto necesaria para el pasaporte. Ese mismo día cargó la información en el sistema y el 25 de noviembre el pasaporte estaba impreso. Eso ocurrió del 24 al 25 de noviembre. En mi experiencia consular, ya sea en Emiratos y ahora la más reciente en San Francisco, cuando yo remito una solicitud de pasaporte en el sistema, lo voy monitoreando todos los días, ¿no? Para ir si fue suspendido, si todo fue bien, las huellas fueron aceptadas. Y si todo va, si no hay, si nada ha sido suspendido, si la foto está bien, la documentación, más o menos demora más o menos entre unos 5 a una semana
en que me dice entregado a Cancillería. Es lo único que yo puedo ver. Queda en amarillo y me dice entregado a Cancillería. Eso generalmente al día de hoy me demora una semana, por lo menos en el consulado en San Francisco. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto. El embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Seriani, también había hecho mención a la velocidad con la que había avanzado el trámite en el Ministerio del Interior. Les contamos además que el Senado resolvió, pasando a otro asunto, enviar a la Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora creada para justamente trabajar sobre la gestión del actual senador frente amplista Charles Carrera al frente de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior durante parte de los gobiernos del Frente Amplio. En el oficialismo entienden que hubo ilicitudes, pero dicha apreciación no es compartida por el Frente Amplio, cuya bancada no ingresó a sala. El senador informante dijo que del trabajo de la comisión investigadora se desprende que hubo abuso de funciones, liberación de tickets de alimentación siendo ilegal y falsificación de documentación, porque se dio grado policial a personas que se atendieron en sanidad policial cuando no les correspondía. Señala que esto lo hizo el propio Charles Carrera, su esposa y la entonces diputada del Frente Amplio, Susana Pereira. Lamentablemente el Frente Amplio no participó. Yo entiendo que quienes se vienen a defender de la acusación en lo que tiene que ver con la gestión en el Ministerio del Interior en su momento, acá no hay nada personal ni persecución política, tenían que haberse defendido en la comisión y en sala. Entendemos que esta gestión queda como que no hay nadie que la defienda. Aquí se han comprobado hechos de apariencia delictiva, con documentación, con relatos de personas involucradas en su momento. Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, lamentó que en el curso de la investigación no haya comparecido el Frente Amplio y el propio senador Charles Carrera. Yo creo que es una pena, porque a mí me hubiera gustado mucho escuchar los descargos. En definitiva, de lo que se trata es de la responsabilidad en materia de utilización de bienes públicos en beneficio personal, pero semejante imputación me parece que justifica que la persona que está indicada como responsable de la inconducta efectúe sus descargos y formule su defensa, ¿no? Lamentablemente no fue así, puede interpretarse como una aceptación tácita de responsabilidad. Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, dijo que su fuerza política desde el inicio rechazó la idea de crear una comisión investigadora sobre la gestión de Carrera en el Ministerio del Interior. Y la bancada opositora no ingresó a sala, ni hoy ni durante todo el proceso previo en la comisión investigadora. Entendimos cuando se conformó la investigadora que no ameritaba, dado que las denuncias que se exponían en la investigadora eran las mismas que ya estaban presentadas ante la Fiscalía. En ese sentido entendemos que esto es como una persecución de pronto una vez más a un compañero cuando se han hecho, ya hay una sucesión de denuncias entre comillas a otros compañeros del Frente Amplio. Pero lo que más nos preocupa es que en realidad es una forma de atentar y de presionar a la justicia. Porque en realidad a todos nos debería corresponder dejar actuar libremente, tranquilamente, con el análisis que le corresponda a nuestro sistema judicial. Y esto entendemos que es una forma de presionar el tema de que en este ámbito estemos haciendo lo que ya está en la órbita de Fiscalía. En este caso nosotros no impedimos el quórum, en realidad pudo funcionar tranquilamente la Cámara. Hay un matiz en eso y bueno, y realmente a veces, como en este caso, entendemos que ameritaba esto porque es consecuente con lo que hicimos ante lo que fue la comisión investigadora. Y para el senador Carrera, precisamente, esta definición de la investigadora es parte de una persecución política en su contra. A través de la red social X, el legislador frente amplista dijo tener la conciencia más que tranquila de haber obrado de acuerdo a derecho. Además, Carrera recordó que el año pasado presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que motivó que este organismo internacional pidiera explicaciones al Estado uruguayo. El senador también dijo que la bancada oficialista lo culpó de antemano y que sus integrantes se apersonaron ante el fiscal de corte para presionarlo y perseguirlo judicialmente. Por eso agradeció a su fuerza política la decisión de no participar de la comisión investigadora y de la sesión de hoy, entendiendo que se ha presionado políticamente a la justicia. Textuales palabras. Seguimos en tema. En el oficialismo entienden que la situación de Carrera no es comparable a las de Santiago González y Luis Calabria, que ocuparon cargos en el Ministerio del Interior durante este periodo y se atendieron en el hospital policial. Desde la coalición de gobierno, justamente lo que dicen es que Calabria y González asumieron lo que ocurrió, dieron un paso al costado y también asumieron el costo, devolviendo el dinero, por esas atenciones. Todas nuestras acciones quedan sujetas a responsabilidades administrativas, judiciales y políticas. Así que bueno, estamos expuestos a eso. Cuando uno asume la responsabilidad de la actuación pública, tiene que asumir que también la conducta de uno va a ser enjuiciada, porque hay mucha gente que va a concordar con lo que hagamos y mucha gente que va a discrepar con ello. Hay un juego de responsabilidades que trata de dilucidarse conforme a reglas preestablecidas. El senador del Partido Nacional, Amin Nifouri, se refirió a la situación de los dos ex jerarcas del gobierno que incurrieron en el uso indebido de las prestaciones del hospital policial. Dieron un paso al costado y aparte de eso pagaron la atención en el hospital policial. Estas autoridades que se atendieron en el hospital policial no solo no les correspondía atenderse, sino que también no pagaron. Porque el hospital policial, hay que aclarar que no es un hospital público. Reconocer el error, digamos, pagar, elimina la vía judicial. ¿Carrera podría haber hecho lo mismo de alguna manera? Bueno, primero lo que tendría que venir es a la comisión a defenderse. Después veríamos cómo sigue. Otro asunto que también surge del Parlamento. Mañana el Frente Amplio presentará formalmente la nota ante el plenario del Senado para habilitar la interpelación al ministro Heber vinculada, en este caso, a la investigación policial ilegal realizada contra víctimas de penades. La senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura dijo que la instancia debe tener consecuencias políticas y que el ministro debe renunciar. La citación se da luego de la concurrencia del ministro del Interior en régimen de comisión general el pasado martes. En esa instancia, la oposición entendió que todos los días aparecen nuevos elementos que acumulan la preocupación sobre la gestión de la cartera. Mañana vamos a presentar, como habíamos anunciado, la nota y en realidad entendemos que ameritaba la interpelación por esto mismo. Para nosotros tiene que tener una consecuencia política y la consecuencia para nosotros es que renuncie el ministro. Más de la agenda parlamentaria y más convocatorias de la oposición. El Frente Amplio decidió convocar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, para que dé explicaciones sobre la abstención de Uruguay en la Asamblea de la ONU que aprobó un pedido de tregua humanitaria en Gaza. La senadora de la Ventura aseguró que la posición uruguaya es un retroceso en relación a la forma en la que históricamente el país encaró los conflictos internacionales. La legisladora cuestionó la abstención de Uruguay en el entendido de que la tregua solicitada puede habilitar la asistencia de niñas y niños que están en medio de la zona de conflicto. Bueno, recibimos al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, como todos los martes y jueves vamos a hacer o a intentar hacer algún análisis de distintos puntos de la realidad o la coyuntura y en este caso vamos a ver la evolución de precios, salarios e ingresos. Exactamente, porque justamente hoy el INE dio a conocer los salarios al mes de septiembre, que es lo que estamos viendo acá. Ya estamos contrastando la situación de los salarios, que es la trayectoria verde. Estos son los salarios medidos en términos nominales, es decir, a través de lo que es el índice medio de salario, que fue el que repasamos aquella vez con el tema de los deudores del Banco Hipotecario. ¿Sí? Si nos fijamos en el mes de septiembre, el salario nominal creció a un ritmo de 8,9%. ¿Sí? Es decir, hay una moderación en torno a los niveles que teníamos en los meses previos, pero sigue siendo mayor que la evolución de los precios, que justamente es lo que estamos viendo en la línea más rosada, porque el último dato que tenemos para la inflación es justamente
un registro de 3,9%. ¿sí? ¿A qué se debe esa evolución? Y eso va teniendo en cuenta con la dinámica de los distintos ajustes y la dinámica mensual que justamente recoge disparidades en torno a todos los sectores que estamos contemplando. ¿sí? Bien. De hecho, acá se ve clarito, viste que tenemos todo lo que fue el proceso de pérdida de poder de compra, dado que la inflación estuvo por encima del salario nominal, y ahora estamos empezando a ver el proceso de recuperación Bien. en el marco del compromiso político asumido de cara a la Bien. 10ª ronda de consejos, que es la que está en curso. ¿sí? Perfecto. Pero de acá no se desprende directamente lo que es el poder de compra, que es de alguna manera lo que nos importa saber si podemos comprar más o menos bienes y servicios que un año Ahí atrás. está. Y Sí, ese crecimiento se traduce después en mejoras de nuestros ingresos Exacto. reales. En este caso lo que vamos a ver es que el poder de compra es la diferencia que existe entre estas dos trayectorias, ¿sí? Que es lo que tenemos en la siguiente placa. Perfecto. Justamente la diferencia que tenemos entre estas dos da un aumento del poder de compra, es decir, un aumento del salario real, acá estamos hablando en términos reales porque estamos descontando lo que nos muerde la inflación, de 4,8%. Ese es el último dato que tenemos, que es el dato correspondiente al mes de septiembre. Y acá tenemos marcadas las dos fases también, toda la pérdida que se acumuló desde enero de 2020 y el proceso de recuperación que ha venido acelerándose, producto principalmente de la moderación de los precios. ¿sí? Eso es un proceso que seguramente se comienza a revertir, dado que estaríamos como en el piso de la inflación. ¿sí? Bien. Así que si ahora vamos... Eso. Bueno, Contame, vamos a la contame. siguiente placa. Dale. 2019. Es un año que escuchamos permanentemente, tanto por parte del gobierno, que tiene como la perspectiva de alcanzar el nivel 2019, como por parte de las críticas de la oposición, ¿no? O sea, que dicen muchas veces, con suerte se va a llegar al nivel de 2019. Exacto, y ahí hay dos cosas relevantes. Una cosa es llegar al nivel que había en Sí. 2019, otra cosa es recuperar lo que se perdió. Claro, Porque lo que se perdió, se perdió, y justamente este gráfico está construido a efectos de poder ver eso que se perdió. ¿sí? Bien. De hecho, usamos la línea roja, ese 100, para determinar el nivel de prepandemia o el nivel del año 2019. Entonces, cuando nuestra evolución del poder de compra está por debajo, es decir, estamos en la zona roja, eso es que estamos perdiendo capacidad de compra. ¿sí? Es decir, todo lo que está por debajo quiere decir que seguimos por debajo del nivel del 2019, que justamente es toda esta área que se ha perdido en los últimos años. Bien. El último dato, fíjate que está levemente por encima, cerca Recién de ahora. 1%, recién ahora, producto de esto que veníamos mirando en las placas anteriores, ¿sí? Esa recuperación interanual, hoy está dando que estamos levemente por encima del nivel prepandemia, ¿sí? Al menos en términos promedio, eso es sumamente relevante, porque cuando abrimos esto lo que encontramos es que hay sectores que están por encima del nivel prepandemia, pero hay sectores que están muy rezagados y cuyas perspectivas son bastante complejas. El sector y más ilustrativo de esa situación, es decir, de las heterogeneidades que esconden los datos en promedio, es el de hoteles y restaurantes. Claro. ¿sí? En ese caso estamos casi 4% por debajo de esa línea roja, es decir, Claro. por debajo del nivel que había en 2019. Acá estamos viendo el promedio de todos los sectores, pero dentro de los sectores hay muchas heterogeneidades y hay muchos sectores que aún vienen evolucionando con rezago. ¿sí? Esos son los problemas que tenemos cuando miramos las variables en términos agregados y se Claro. nos pierde toda Claro. la riqueza que hay por dentro. ¿sí? Bien. Ahora vamos a la siguiente placa. Sí. Hoy tenemos siempre una sopita de números. ¿sí? Y acá tenemos la evolución también del poder de compra, pero desagregado entre lo que es el sector privado y lo que es el sector público. ¿sí? En el caso del sector privado, el último dato correspondiente a septiembre da un aumento de 4,4% en términos interanuales, es decir, comparando contra septiembre del año pasado. 2022. Eso quiere decir que el poder de compra es 4,4% mayor en el caso del sector privado, y en el caso del sector público la recuperación de los últimos meses ha sido más intensa. ¿sí? Cuando abrimos estos dos grandes sectores también encontramos esas heterogeneidades. Claro, ¿sí? Hay claro. aumentos generalizados en el mes de septiembre, ¿sí? Pero no todos son de la misma manera y por ende ese rezago se va acumulando en términos de lo que son los sectores más rezagados. ¿sí? Bien. Y hasta acá lo que tenemos es todo lo que conocimos hoy en torno a la evolución de los salarios. ¿sí? Pero ahora justamente el INE también dio a conocer ayer, y ahora vamos a la siguiente placa, lo Sí. que pasó con el ingreso de los hogares. El Bien. ingreso de los hogares contempla, por un lado, el salario, es decir, las dimensiones que estuvimos repasando, pero también el empleo. Es decir, esta variable que tenemos acá, que está depurada también de la inflación, recoge la evolución conjunta del empleo y de los salarios, y lo que está dando es que en términos interanuales, en el tercer trimestre, estos son datos trimestrales, no mensuales, el ingreso medio de los hogares está 3% por encima de lo que estaba hace un año atrás, año atrás. aunque es inferior al trimestre inmediatamente anterior.
De hecho, si vos ordenás todos los hogares del país, desde el menor ingreso hasta el mayor ingreso, y te quedás justo con el que está en el medio, ese hogar percibe 69.000 pesos a valores corrientes, es decir, a valores del día de hoy. ¿Sí? O sea, el 50% de los hogares está por debajo de esos 69.000 y el otro 50% está por encima. Y esta medida, a veces tomamos el promedio, pero los promedios pueden quedar distorsionados por los valores muy altos, exactamente, o muy bajos. ¿Sí? Entonces, la mediana supone ordenar de menor a mayor y me quedo con el medio, que en este caso da, en términos del hogar, justamente 69.000 pesos como el ingreso nominal. ¿Sí? Bien. Eso es un poco lo que tenemos entonces, combinando la dimensión de los salarios con la dimensión justamente del empleo, que es lo que nos da la variable ingresos de los hogares. Bien, muchas gracias, Germán. Después veremos las perspectivas, ¿no? Exactamente. Para el próximo año. ¿Sí? Bien. Nos vemos el jueves, entonces. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, por favor. Germán. Adelante, entonces, Martín, con más información. Hay una actividad política del Frente Amplio en el Teatro del Galpón y seguramente surjan repercusiones de lo que se definió en Comisión del Senado con respecto a la prisión domiciliaria en ciertas circunstancias para gente de 65 años o más. Adelante, Martín Duarte. Muchas gracias, Martín. Si estamos aquí por el Teatro del Galpón, le agradecemos estos minutos a la senadora Lilian Quechichán. En primer lugar, una primer valoración de esta jornada política del Frente Amplio, también haciendo referencia a un hecho histórico para el partido. ¿Qué mirada tiene acerca de lo que está pasando aquí en el Teatro del Galpón? Bueno, con un galpón desbordado de compañeros y compañeras, muy emocionados todos, indudablemente para nuestra fuerza política, recordar ese primer triunfo a nivel nacional es muy emotivo, esos 19 años. Qué bueno que nos obligan también a hacer balance de todo lo hecho, también de los errores, y hoy estamos terminando aquí también el diálogo por Uruguay, mostrando que pusimos mucho oído a la gente, a toda la gente en todo el país, pero fundamentalmente también recordando, bueno, a los que ya no están, ni que hablar a Tabaré, pero a tantos y tantos y tantos que no están hoy y que fueron también un factor fundamental para que la izquierda llegara al gobierno. Ahora la saco un poquito de esta actividad para consultarle lo que ha sido en la jornada de hoy la aprobación en Comisión de Constitución y Legislación de este proyecto de prisión domiciliaria que Cabildo Abierto presentó hace 3 años aproximadamente, que tuvo modificaciones por parte de la senadora Ciaín y que con la negativa de los votos del Frente Amplio se aprobó en la jornada de hoy. ¿Qué primer balance? Porque ahora pasa la discusión al plenario, pero ¿qué balance de este nuevo proyecto y por qué la votación en contra del Frente Amplio? Efectivamente es un proyecto que está desde el 2021. Para tomar postura, la comisión recibió a un número muy importante, tanto de cátedras como a la Institución de Derechos Humanos, como a familiares, como a muchas instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, y sí, efectivamente está desde el 21 en la comisión. El proyecto de Cabildo fue un proyecto, está en las actas, no hay más que leerlo, que se hizo con el objetivo de lograr prisión domiciliaria para los detenidos en Domingo Arena. Lo dice claramente el senador Domenech en las actas, lo dicen los familiares de los detenidos en Domingo Arena, el señor Flores, la señora Balestrino, que estuvieron en la comisión, que vinieron a pedir por sus familiares y que era injusto que con esa edad estuvieran detenidos. El proyecto de Ciaín lo modifica, en algunos aspectos lo modifica para bien, pero para nosotros es primeramente no se quiso incorporar una frase que dijera que están absolutamente excluidos los detenidos por delitos de lesa humanidad. No se incorporó, por lo tanto eso queda bastante abierto. ¿Abierto en este caso que la decisión del juez? Sí, ya no es preceptivo como era en el proyecto de Cabildo, sino que necesita la anuencia del juez y sí, queda en manos del juez. Pero fundamentalmente es inexplicable, no tiene ninguna fundamentación el querer bajar la edad a 65 años, porque hay que saber que el Uruguay ya tiene prisión domiciliaria y que la tiene por razones humanitarias, por razones de salud, por razones familiares a los 70 años. Pero un gobierno
que realmente cree que no son vulnerables, porque en el decreto, en el proyecto de hoy, dicen que a esa edad ya se es vulnerable. Bueno, sin embargo, hace pocos días votaron una ley de seguridad social que dice que la gente sí puede trabajar hasta los 65, sí puede, además después de jubilarse, seguir trabajando. Es realmente muy incongruente. Nosotros consideramos que le faltaban muchas cosas a ese proyecto, pero fundamentalmente lo queremos un proyecto que no es necesario. El Uruguay tiene prisión domiciliaria, se ha aplicado en algunos casos sin exclusiones. Ustedes saben que hay algunos terroristas de Estado que realmente lograron a partir del juez prisión domiciliaria y algunos murieron en sus casas. Porque la carátula con la que fueron procesados no fue lesa humanidad. Efectivamente, porque no existía, todavía no estaba tipificado ese delito y entonces pudieron tener la prisión domiciliaria. Pero es un proyecto que nosotros lo creemos innecesario, que estamos convencidos que tiene un objetivo subalterno que tiene que ver con los detenidos en Domingo Arena y que no vamos a votar, no lo votamos hoy en la comisión, que salió 5-4, y no lo vamos a votar en el plenario. Senadora, muchas gracias por estos minutos, muy amable. La senadora Lilian Kichichán mostrando la contraparte de lo que conversamos hace un ratito con el senador Domenech. Reiteramos que en algunos días, seguramente la próxima semana, pase la discusión de esto que fue este proyecto que fue aprobado en comisión en la jornada de hoy, pase al plenario para estar siendo discutido y luego votado. Y atención con esta información, Mariana Rivero se encuentra desaparecida desde el 20 de octubre en Montevideo. Sí, fue vista por última vez en la zona de Tres Ombúes, en el oeste de la capital, y lo que dijo en ese momento es que se dirigía a la casa de su pareja. Si alguien está viendo y es la persona que tiene a mi hija, yo voy a mirar ahí y le voy a decir, mira, no te asustes, ¿sabes? Largala, decinos dónde, déjala que se vaya y avisanos, así la vamos a buscar. Lo demás lo arreglamos después. Yo lo que quiero es a mi hija. Yo vengo desde Paysandú, no vengo a buscarla, no vengo a encontrarla, de la forma que sea, pero la quiero encontrar y la quiero encontrar viva. La quiero encontrar viva para poder ayudarla. Ana Hernández es la madre de Mariana y vive en Paysandú, desde donde su hija se mudó a Montevideo a estudiar cuando cumplió 18 años. El caso lo tiene la unidad de flagrancia de octavo turno, a cargo de Leonardo Morales, quien ordenó el allanamiento de la vivienda de la pareja de Rivero. Como resultado, se dispuso la incautación del teléfono celular. Se había dicho en algún momento que se habría dirigido para el barrio de Tres Cruces. No nos consta eso, pero bueno, está. Desde ahí ya le perdimos pista desde el viernes mismo. La idea de nosotros es seguir difundiendo, que se haga visible, que se siga buscando, que no se pierda la búsqueda. Nos gusta también la parte que nos vengan a preguntar, que nos vengan a hablar, que aclaremos puntos o cosas que se puedan decir y que estén no del todo ciertas. En el Sodre, actividad vinculada al cooperativismo, reaparece Juan Aldecoa en la edición de hoy de MBD Noticias. Adelante, Juan. Así es, Martín. 15 años de la Ley General del Cooperativismo en la Sala Hugo Balso del Sodre, con participación de, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, también del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y, por supuesto, de autoridades de INACOP, por ejemplo, Martín Fernández, quien habló con MBD Noticias, a quien escucharemos y veremos en minutos, diciendo algunas cosas como, por ejemplo, que esta ley, que cumple hoy 15 años, multiplicó 5 veces las cooperativas en nuestro país. También habló de que es una ley que es ejemplo regional y mundial. Y también un dato bastante importante, es que 1 de cada 3 uruguayos tienen una relación directa o indirecta con el cooperativismo. Escuchemos y veamos a Martín Fernández, presidente de INACOP. Ese reconocimiento que el sistema político permanentemente hace el esfuerzo y la pujanza del sector cooperativo y que le ha permitido multiplicar por casi 5 veces la cantidad de cooperativas en el Uruguay, que ha permitido crecer el empleo en forma sostenida y que tiene, a partir de esta ley, unas políticas públicas desarrolladas en todo el país que les permite acceder a capacitaciones, a financiamiento
y que el cooperativismo siga siendo un factor de desarrollo trascendente. ¿Se tiene contabilizado cuántas familias hoy en día viven en un sistema de cooperativas? A nivel de cooperativas de vivienda estamos hablando de más de 40.000 familias, estamos hablando de más de 25.000 trabajadores directos aportando al BPS en estos tiempos. Estamos hablando de desarrollo local en todo el país, de producción agropecuaria, de algunas cooperativas que han estado en los primeros lugares de exportaciones de bienes de nuestro país. O sea, es un sistema muy pujante que ha permitido el desarrollo y la conformación de cooperativas que hoy nuclean en total aproximadamente a 1 millón de uruguayos. O sea que 1 de cada 3 uruguayos tiene una relación con una cooperativa en carácter de socio o de trabajador, cosa que para nosotros es muy trascendente. Ahora volvemos a estudios y cambiamos de tema, porque 70 organizaciones de Uruguay y del exterior pidieron la parada temporal de la segunda planta de celulosa de UPM y también que se activen las comisiones de seguimiento mensuales en todas las fábricas de celulosa instaladas en el país. Lo consideran necesario debido al reciente derrame de soda cáustica de UPM2 en un afluente del Río Negro, fenómeno que asocian a una práctica sistemática que el Estado no sanciona como debería. Donde se constata, están los documentos públicos, que hay una extinción total de la fauna en el arroyo, digamos, donde se derrama la soda cáustica. Es 1 millón de litros de soda cáustica, que es una sustancia que sube el pH, digamos, y mata la vida que hay en ese curso de agua. Y bueno, el problema no es solo el derrame, que es muy grave, sino que ya se tenía conocimiento de que había problemas en el sistema de la propia empresa, de UPM, desde junio, y sin embargo la empresa no lo tomó en cuenta, y además tenía sensores que supuestamente funcionan para estar atentos si va a suceder algún tipo de accidente de este estilo, que no estaban funcionando. Cumple esta empresa, tiene 11 sanciones en el proceso de construcción, 3 en estos 4 meses, entonces justamente por eso es que nosotros planteamos que la sanción con 1000 UR, como está planteando el Ministerio de Ambiente, no es suficiente cuando la empresa gana eso en 2 horas de funcionamiento, ¿no? La carta firmada por las 70 organizaciones se dirige a la Presidencia, al Ministerio de Ambiente y a quienes integran el Parlamento. Cerca de 1/3 de los colectivos firmantes son extranjeros y hay varios de Finlandia. De todos modos, el pedido de que las comisiones de seguimiento de las fábricas funcionen mensualmente no solo incluye a las plantas de UPM instaladas en Uruguay. En primer lugar, UPM1, o sea, la otra planta, la que está en Fray Bentos, y Montes del Plata, que es de otra empresa, que es de Stora Enso y Arauco, no están funcionando sus comisiones de seguimiento, que son reglamentarias, son obligatorias desde 2017. O sea, hace 6 años que no están funcionando. O sea que la ciudadanía no tenemos ningún espacio ni siquiera para enterarnos de qué pasa allí. En el caso de UPM2 sí está funcionando, no funciona a nivel mensual, ni tampoco la ciudadanía tenemos, digamos, no es vinculante, no tenemos capacidad de decidir sobre lo que pasa ahí. Bien, otro asunto. Personas usuarias del comedor número 3 de Peñarol denuncian que las viandas que reciben bajaron su calidad e incluso les han provocado afecciones gástricas debido a que incluyen alimentos crudos. Se trata de un comedor que pertenece al Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, y de lunes a viernes sirve comida. Tenemos un gran problema. Está viniendo la carne picada, cruda, la carne de cerdo cruda, los granos como garbanzo, porotos, lenteja, todo eso viene crudo. ¿Ah? Acá hay usuarios que han tenido problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea, en fin, bueno, todo lo que conlleva, porque obviamente nosotros pensamos que la carne picada es un tema de que justamente al estar mal cocida, a estar cruda, obviamente que implica que tiene, estás consumiendo bacterias, tiene la famosa E. coli, lo mismo sucede con la carne de cerdo. Además, tenemos también problemas con la carne de pollo, es una consistencia gomosa, es incomible realmente. Para nosotros implica muchísimo, ¿por qué? Porque nuestra única comida del día, la mayoría de los usuarios acá son mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad. En este comedor somos más o menos unas 300 personas.
Atención, cambiamos de tema. El ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, estuvo 24 horas internado en CTI. Esto lo confirmó en las últimas horas a través de la red social X, Asamblea Uruguay, como vemos, el sector de Astori, pero también la diputada Frente Amplista Claudia Hugo, que es la pareja del ex vicepresidente, senador y también ministro de Economía y Finanzas. Sí, fue su internación, que fue voluntaria, fue por una insuficiencia respiratoria, producto de una caída anterior. Se le realizaron diferentes estudios que le diagnosticaron fractura de cadera sin desplazamiento. En la valoración complementaria se le realizó una tomografía que arrojó resultado normal. En el contexto de la internación se le practicó también una resonancia magnética que mostró un microinfarto sin traducción clínica relevante. Cambiamos de tema. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos emitió una declaración a raíz de las amenazas contra una integrante del colectivo La Casa de Óscar. Claro, se llamó a las autoridades a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se dé con las personas responsables. El pasado sábado, una integrante del colectivo La Casa de Óscar recibió en su domicilio una bolsa con huesos y una nota que decía: acá hay huesos, no hay en los cuarteles, sigan buscando, giles. El colectivo vinculó esta situación con la reciente declaración del cuartel de San Ramón como sitio de memoria. La comisión honoraria consideró que entre 1968 y 1985 ese cuartel funcionó como centro de detención y torturas y como centro organizativo de la represión en todo el departamento de Canelones. En su comunicado, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos aseguró que estos acontecimientos nos retrotraen a prácticas del pasado que buscan amedrentar a las compañeras y compañeros que dedican su tiempo a sentar las bases para que el nunca más terrorismo de Estado deje de ser un mero proyecto político y se materialice en la realidad. A 50 años del golpe de Estado continuamos encontrándonos con narrativas negacionistas que buscan destruir y detener una lucha sostenida desde los rincones más solidarios de nuestra sociedad. Estas narrativas, dice Familiares, reflejan la impunidad latente. Por este motivo exigimos que se tomen todas las acciones necesarias para identificar a las personas responsables de este suceso y que se haga justicia conforme al debido proceso, afirmó la organización. Otro asunto. A 2 años del cierre de la mutualista Casa de Galicia, ex trabajadores y trabajadoras, personal médico y no médico en este caso, en general, denuncia que solo han cobrado 13% de lo que se les adeuda. Entienden que no hay voluntad política del gobierno para ejecutar el Fondo de Garantías de Créditos Laborales del BPS para 2035 personas y reclaman el cumplimiento de lo prometido. A los trabajadores en el marco del proceso concursal recibimos un 13,43% de todas nuestras deudas. En el caso de los funcionarios no médicos, en realidad éramos alrededor de 1.240, unos 780 se están reinsertados en esas mutualistas donde tú nombraste y el resto en la bolsa, de los cuales hay un total de 230, 250 que a la fecha están sin ningún tipo de trabajo. Los ex empleados reclaman el cobro de créditos laborales impagos que fueron verificados por vía judicial debido a la insolvencia de la empresa a través del Fondo de Garantía de Créditos Laborales del BPS. Acá los trabajadores no estamos pidiendo ninguna cosa especial. Existe una ley que está en el fondo del BPS, una ley de insolvencia patronal, que tiene unas reglas, que tiene un tope de 105.000 unidades indexadas y lo que queremos es, como se nos prometió hace más de un año, acceder a ese fondo y que ese fondo cubra todos los adeudos hasta un tope de las 105.000 unidades indexadas. El ok del Poder Ejecutivo, en este caso, es lo que nos ha frenado. Nosotros siempre estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo dé el ok para que nosotros poder llegar a cobrar todos los saberes. En el caso nuestro, los no técnicos, a muchos compañeros les cubriría lo que vendría a ser la liquidación, pero no es al total. Ambas coincidieron que el cierre de Casa de Galicia fue un error. Se podía haber peleado un poco más. No hay duda que tenemos que sentarnos todos los actores a reconocer que el mecanismo que se dio no es un mecanismo adecuado y no debe repetirse nunca más. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Comenzamos el panorama internacional hablando de la guerra. Sí. Israel combate cuerpo a cuerpo con el grupo terrorista Hamas en los túneles de Gaza, mientras que al menos 145 personas murieron tras un ataque israelí a un campo de personas refugiadas. Y otros países terminan involucrados en esto, porque mientras pasaba lo que Natalia describía, el grupo rebelde Hutí de Yemen lanzó drones y misiles contra Israel que fueron interceptados por barcos de Estados Unidos en el Mar Rojo. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron hoy que se registran intensos enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el norte de Gaza entre sus fuerzas y milicianos de Hamas y aseguran que fueron golpeados al menos 300 objetivos del movimiento islamista, atacando a sus militantes dentro de la extensa red de túneles y matando a varios líderes del grupo. Mientras prosigue el bombardeo en la franja, el Ministerio de Salud administrado por Hamas aseguró que al menos 145 personas murieron hoy en un ataque israelí contra un campo de refugiados que dejó además cerca de 150 heridos y decenas de personas bajo los escombros de Jabalia en el norte de Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto al fuego humanitario inmediato e insistió que también en este conflicto hay leyes humanitarias que establecen reglas claras que no pueden ignorarse y que no son un menú a la carta que se aplique de forma selectiva, al manifestar su alarma ante el curso de los enfrentamientos en Gaza. Israel anunció que en las próximas horas entrará en Gaza un convoy de 80 camiones con ayuda, el mayor desde el inicio del actual conflicto, que llevarán suministros médicos, comida y agua, mientras que según la Medialuna Roja Palestina, ayer entraron a la franja 26 camiones con suministros de emergencia, pero Naciones Unidas insiste en que la ayuda llega con cuentagotas y es insuficiente. Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, chiíes igual que Hamas, reivindicaron hoy 3 ataques con misiles y drones interceptados por Israel y advirtieron que las operaciones continuarán mientras sigan los bombardeos en la franja de Gaza. Ahora nuestra región, porque el Consejo Constitucional chileno, de mayoría opositora en términos ideológicos, conservadora, aprobó por amplio margen su propuesta de nueva constitución. Incluye artículos que han generado polémica vinculados a derechos reproductivos y migración y será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. El texto, compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, contó con los votos a favor del ultraderechista Partido Republicano y de la coalición de derecha Chile Vamos y los votos en contra de los 17 consejeros de la izquierda oficialista. El órgano elegido en las urnas el pasado mayo entregará el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric la propuesta de Carta Magna que tiene altas probabilidades de ser rechazada en el referéndum según todas las encuestas. Los defensores del texto argumentan que garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas y jurídicas al país, mientras que sus críticos lo tachan de partidista y de perpetuar el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, vigente desde la dictadura y reformada decenas de veces en democracia. Entre los artículos más polémicos destacan el derecho a la vida de quien está por nacer, que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en 3 causales: la expulsión inmediata de los migrantes que ingresan por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda que beneficia a las personas de mayores ingresos. El presidente Gabriel Boric adelantó que si este proceso constitucional también es rechazado, no impulsará un tercer proceso. Seguimos en América, pero nos vamos más hacia el norte, porque cerca de 7.000 personas migrantes avanzan por el sur de México hacia Estados Unidos. Y atención, porque es una de las mayores caravanas que ha partido de la localidad mexicana de Tapachula. Esto es en la frontera con Guatemala y en el periodo, se hace esa cuenta, de un año. Aquejadas por la falta de acción luego de los anuncios hechos en la cumbre migratoria de Latinoamérica el pasado 22 de octubre, miles de personas migrantes que llevan meses varadas por la falta de permisos para transitar por territorio mexicano hacia la frontera norte han decidido seguir adelante. Unas 7.000 personas decidieron mantener su recorrido pese a la formación de la tormenta tropical Pilar, que puede provocar fuertes lluvias en Centroamérica y partes del sur de México, país recién azotado por el huracán Otis, que dejó hasta el momento a medio centenar de personas muertas. Irineo Mujica, director de la
ONG Pueblos Sin Fronteras y organizador de la caravana, dijo que la mayoría de las personas integrantes son ciudadanas de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, y que decidieron dejar Tapachula, en el estado de Chiapas y epicentro de una persistente crisis migratoria, ante la imposibilidad de obtener los documentos migratorios. La salida de esta caravana tiene lugar en medio de un flujo migratorio sin precedentes, según la Organización Internacional de las Migraciones, mientras que el gobierno mexicano estima que hasta 16.000 personas migrantes llegan cada día a las fronteras del país. En la búsqueda de soluciones, una decena de gobiernos de países latinoamericanos, entre ellos algunos de los principales emisores de migrantes en la región, como Venezuela, Honduras o Cuba, presentaron el pasado 22 de octubre un plan para reducir el flujo migratorio hacia el norte del continente. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora otra vez la agenda local, porque el sindicato del CASMU realizó 24 horas de paro con asamblea para abordar el cierre de camas de internación en uno de los sanatorios de la mutualista. Según la institución de asistencia médica, este repliegue obedece al cierre del plan invierno y no generará pérdida de empleos. Nos encontramos el jueves con la información de que había áreas de sanatorio que se cerraban. Y nos sorprendió porque en ámbito bipartito la empresa no nos había manifestado esto, tenemos ámbitos bipartitos semanales y bueno, tras una negociación la empresa nos manifestó de que el cierre de estas camas se debe al término del plan invierno que va desde marzo hasta octubre y que bueno, que había adquirido más estructura para poderle hacerle frente a ese plan y que ahora que está terminando ese plan como que se repliega. Para nosotros era importante saber de que los funcionarios no médicos no iba a tener un costo en aumento del seguro de paro, ni despidos. La empresa nos aseguró que no, de que los titulares van a ser reubicados en otras áreas y que además los suplentes van a ir a convocatorias, tanto licenciados en enfermería como enfermeros. Nosotros calculamos que son alrededor de unas 70 camas porque no son el cierre de pisos completos, sino que son algunas áreas. Desconocemos cuál es la situación financiera de la empresa, si bien sabemos que en los últimos años tiene una situación financiera delicada, pero desconocemos realmente cuál es la magnitud. El gerente general del CASMU, Horacio Rodríguez, confirmó a MBD Noticias que el cierre de camas no afectará a los funcionarios y médicos titulares y afirmó que la mutualista no está pasando por ningún problema. Sin embargo, un colectivo de médicos y médicas de la institución emitió un comunicado señalando que la decisión afecta a 180 profesionales que ingresaron en el contexto de la pandemia por COVID-19. Otro asunto, la empresa Google confirmó que construirá su data center en nuestro país. Hoy hubo una reunión entre representantes de la multinacional y del Poder Ejecutivo y se supo que se espera que la colocación de la piedra fundamental para que se inicie la obra sea en marzo. Tuvimos una reunión con los representantes de Google, estuvo el ministro de Industria además y el ministro de Medio Ambiente, donde se confirmó la inversión, donde es un data center de uno de los dos que va a haber en América Latina, el otro está en Chile, y uno de los pocos que va a haber en el mundo de Google. Así que para el Uruguay es una muy buena señal, ¿no? En el sentido del avance de lo que tiene que ver del Uruguay, de la innovación, del tecnológico, de la economía digital, generar un data center de Google en Uruguay, instalarlo acá. Se presentaron ya los estudios ambientales para trabajar en ese sentido, así que bueno, esperemos capaz que en marzo estar, si todo acompaña con los permisos correspondientes, colocando la piedra inaugural de la construcción de un data center de Google. ¿Del proyecto original cuáles fueron los cambios que la empresa estuvo evaluando y se reformuló el proyecto? ¿Por dónde pasarían? Entre otras cosas, algunos sistemas mucho más modernos de enfriamiento y algunas otras cosas más que tienen que ver con detalles que seguramente hay mucho detalle técnico que se va a evaluar en el Ministerio de Medio Ambiente. Cambiamos de tema, porque la divulgación pública en medios de comunicación de chats entre la fiscal Alicia Ghione y víctimas del ex senador Gustavo Penades motivó una administración, o mejor dicho, una investigación administrativa a nivel de la Fiscalía General de la Nación. Según el Código del Proceso Penal, los y las fiscales están obligados a entregar información a las víctimas sobre el curso del procedimiento de investigación.
El segundo capítulo del Código del Proceso Penal vigente reglamenta los deberes y obligaciones del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la Nación. En el artículo 48 dispone que durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos. Esto se determina en las siguientes obligaciones por parte de las y los fiscales: entregar la información acerca del curso y del resultado del procedimiento, ordenar medidas destinadas a su protección frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones, e informarles sobre su derecho de indemnización. El domingo, en un informe realizado por el programa Santo y Seña, se divulgaron chats en los que se ve a la fiscal Alicia Ghione comunicándose con las víctimas denunciantes del caso. Por ejemplo, le dice a una que todos tiemblan porque como parte de la investigación tienen el teléfono de Taroco, pieza clave en la investigación que se hizo a las víctimas desde el Ministerio del Interior. También le dice que no cree que únicamente esté involucrado el Partido Nacional, sino una logia. Por otra parte, se expusieron chats de Ghione con Jonathan Mastropierro, otro de los denunciantes, en el que le avisa que puede tener su celular intervenido ilegalmente y le dice que en corrupción todo es posible y que esa sospecha surge del proceso de investigación. Al respecto de esto, el artículo 81 del Código del Proceso Penal determina que las víctimas tienen derecho a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio de que se mantengan en reserva. Además, tienen derecho a intervenir en el proceso y ser oídas. Este lunes informaron desde el Ministerio Público que el fiscal de corte, Juan Gómez, dispuso el inicio de una investigación administrativa para esclarecer los hechos vinculados a presuntos mensajes de chat entre Ghione y víctimas y o terceros para determinar las responsabilidades asociadas. Cambiamos de tema. La Fundación Cienarte cumple 20 años y lo festeja este miércoles 1 de noviembre con un show multiartístico en el Teatro Solís desde las 20 horas. Un show que va a incluir cine y también teatro, robótica y música para celebrar que más de 11.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se formaron en este espacio desde que se fundó. Esto fue en el año 2003. Cienarte surgió en 2002 con el propósito de crear oportunidades en ciencia y arte para que niños, niñas y adolescentes puedan sortear barreras sociales, económicas y geográficas o acceder a una oferta inexistente en el ámbito educativo formal. Por ejemplo, sus programas permanentes, Escuela de Tango de esta orilla y unos cracks en robótica. En los 20 años la cuenta más cercana es cerca de 11.000 chiquilines, aunque hemos tenido un crecimiento exponencial, sobre todo del programa de robótica de USER, en la pospandemia. Y te diría que este año USER está llegando a unos 3.000 chiquilines solamente en la robótica. Y además están los 50 cupos de la Escuela de Tango de esta orilla que están permanentemente ocupados, y son menores de 25 años. Laurenzo valoró el compromiso con Cienarte por parte de figuras reconocidas como el ya fallecido maestro Raúl Jaurena y cómo la fundación se convirtió para muchos de sus becarios en un lugar para seguir desarrollándose profesionalmente. Di Giorgio está dirigiendo el ensamble, Olivera junto con Leo Urrutia han sido los profes de canto. Un egresado de la Escuela de esta orilla, un muchacho de un gran talento que se llama Martín Delgado, es el que dirige la parte orquestal y tomó una posta difícil porque eso era lo que hacía Raúl Jaurena en la escuela. Y bueno, y Julio en la guitarra, Verónica Rumbo, una egresada también de esta orilla, es la profesora de bandoneón. O sea, no solamente que los alumnos aprenden, sino que después se quedan en la escuela y muchas veces se convierten en profe, lo cual es magnífico. Bueno, y nos despedimos con los datos del tiempo. Parece que va a seguir complicado, les recomendamos no lavar ropa, pero de todas formas mejora un poco. Sí, es cierto. Vamos a repasar en primer término lo previsto para mañana, miércoles 1 de noviembre. El penúltimo mes del año empieza con mínima de 9 y máxima de 16 en Montevideo y área metropolitana, cielo cubierto y algunas precipitaciones, pero habrá mejoras parciales durante el día. Y así sigue la primavera en noviembre, jueves 2 de noviembre, 12 grados la mínima, 17 la máxima, algo nuboso, mayor probabilidad de lluvia en la tarde que el miércoles. Se suma el viento desde el jueves y esto sigue, según dice Inumet, para el viernes 3 de noviembre, que tampoco será un día demasiado disfrutable, 13 de mínima, 16 de máxima y alguna advertencia meteorológica puede llegar. Habrá que esperar.
Bien, bueno, nos despedimos, esperamos tener mejores noticias sobre el tiempo en las próximas horas, pero ustedes no se vayan de la pantalla de TV Ciudad. Ya llega Lado E, esa es la invitación. Nosotros puntualmente mañana, 7 de la tarde, estaremos otra vez. Hasta mañana.